Entonces, vamos a dar paso a la primera ponencia, que es Violeta Siego. Ella es abogada, es activista y nos va a situar un poco en el entorno que vivimos sociopolítico, ¿no? Vamos a estar 2 días de ponencias, pero lo primero es ver qué situación vivimos, qué situación sociopolítica estamos viviendo en este país. Bueno, pues buenos días, agradeceros de corazón esta invitación. Me parece que foros como este son muy necesarios. Efectivamente nos tenemos que abrazar todos y todas en la lucha y en la defensa de nuestros propios derechos, ¿no? Sean desde un ámbito más político, un ámbito más activista, un ámbito más empresarial. Al fin y al cabo, cuando desde un enfoque de derechos humanos defendemos que los derechos son universales, estamos diciendo que son de todos y de todas en cualquier ámbito y en cualquier circunstancia. Bueno, para mí es un verdadero honor estar aquí, ¿no? Yo quiero nombrar a la gente de Lesworking, que fue un poco de manera indirecta, en concreto, bueno, pues Raquel Mora fue la mediadora en que yo pudiera estar aquí. Lesworking es una red de mujeres lesbianas del ámbito más empresarial, bueno, pues que ahora está ahí un poco como medio latente, ¿no? Pero que en su momento tuvo mucha importancia y mucho valor para muchas mujeres. A mí me impresionó mucho cuando estuve en un encuentro. Claro, yo soy activista, yo soy visible, yo he aparecido en un TEDx Madrid en el escenario diciendo que soy transgénero, bueno, pues he aparecido en diferentes foros, televisión, etcétera, ¿no? En los telediarios, etcétera, diciendo que soy lesbiana cada vez que puedo y hablo de derechos, sea en un ámbito LGBT o sea en un ámbito como otros ámbitos de vulnerabilidad social que me toca, hablo de que soy lesbiana. La semana pasada me ocurrió una circunstancia, una anécdota, la cuento y entro en materia. Me sucedió una anécdota muy curiosa. Estuve en Melilla, no había estado nunca en Melilla. Melilla es una realidad que yo creo que representa muy bien muchas cosas y que a mí me ha dado mucho que pensar, ¿no? Estaba hablando de menores no acompañados en situación de calle y estaba el consejero de Bienestar Social, que es del Partido Popular, y había gente de diferentes organizaciones, ¿no? Y a la hora de hablar de los colectivos vulnerables, pues yo hablé de los colectivos vulnerables, los menores, los inmigrantes lo son, y hablaré de los colectivos vulnerables que somos las personas homosexuales. Y además dije, somos las personas homosexuales, ¿no? Y de repente en la sala pegó todo el mundo un respingo, ping, ¿no? Me miró, la gente levantó la cabeza, ¿ha dicho homosexual? ¿Ha dicho somos homosexuales? ¿No? Se quedó ahí un poco la cosa. Bueno, pues a mí me parece importante hacer esto, ¿no? Se ha dicho siempre que somos 1 de cada 10, ¿no? En este sentido somos mucho más de 1 de cada 10. Yo tengo un blog en el 20 Minutos, que está alojado en el 20 Minutos, que se llama 1 de cada 10 y es una ironía, no es un dato fiable en absoluto. También colaboro con Metroscopia, luego os contaré unos datos de Metroscopia que no sabe nadie, que vais a saber solamente aquí, respecto al tema de cuánto intolerantes somos en España, ¿no? Se dice que somos 1 de cada 10, no es verdad que seamos 1 de cada 10, somos 1 de cada 10 visibles, ¿no? Somos 1 de cada 10 porque el hostigamiento y la persecución a la que somos sometidos en diferentes ámbitos pues es muy evidente y es muy llana, ¿no? En España, a pesar de tener la conquista del matrimonio igualitario, pues obviamente hay muchas empresas, hay muchos centros escolares, hay muchos lugares donde no nos podemos hacer visibles, ¿no? Hace 10 años, efectivamente, la homosexualidad las relaciones entre personas del mismo sexo estaban prohibidas en 92 países. Ahora son 75, con lo cual podríamos decir, ¡ah, qué bien! En 10 años hemos mejorado, ¿no? Vamos muchísimo mejor. Bueno, pues no del todo. ¿Por qué? Porque es verdad que aunque la homosexualidad es ilegal, las relaciones entre personas del mismo sexo, y no vamos a nombrar a las personas trans, no porque no existan, sino porque las legislaciones muchas veces cuando criminalizan a las personas del mismo sexo utilizan este enfoque heterosexista, ¿no? Que criminalizan al hombre, ¿no? Se olvidan de la mujer y ya no hablemos de las personas que son trans, ¿no? Bueno, pues no ha mejorado la situación. ¿Por qué? Porque aunque ya no se criminaliza penalmente en tantos países, sí se criminaliza de otras formas, ¿no? Tenemos la criminalización administrativa. El prototipo de país donde se produce esta criminalización administrativa es Rusia, ¿no? Donde está prohibida toda propaganda y toda información objetiva que se pueda ofrecer respecto a la homosexualidad, a la bisexualidad y a la transexualidad, ¿no? ¿Por qué y cuál es el motivo? Porque hay que proteger a los niños, ¿no? Porque el interés superior del niño es evitarle contenidos que puedan perjudicarle. Esto es una barbaridad, pero bajo esta barbaridad en este momento hay otros 6 países dentro de lo que sería el continente europeo que están en ciernes de aprobar legislaciones similares donde se prohíba la propaganda, donde se promueva la homosexualidad. Con lo cual esto es una mala noticia. Esto hace 10 años no existía, ahora sí, ¿no?
Hace 10 años no existían constituciones que blindaran el matrimonio a la unión única y exclusivamente entre hombre y mujer. Ahora sí, hace poco Macedonia fue el último que se sumó a estos países que quieren blindar en sus constituciones la homofobia, ¿no? Y quieren prohibir expresamente que el matrimonio sea algo a lo que podamos acceder las personas del mismo sexo, o las uniones del mismo sexo. Y ahora, por ejemplo, también se somete a referéndums cosas que no deberían someterse a referéndums. Los derechos humanos no son de votación popular. Los derechos humanos se protegen, se garantizan y se respetan. Y los únicos responsables de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos son los Estados. Esto no es un tema de opinión pública. No es un tema de opinión pública como pasó en Portugal, si las personas, las parejas del mismo sexo podemos o no adoptar niños. Esto es un derecho, tenemos el derecho a formar una familia y esto es algo que está reconocido en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Y luego lo más sutil, y este es el gran reto que tenemos en España, ¿no? La discriminación. Ya no solamente es la criminalización no penal, es la falta de reconocimiento de nuestros derechos, es la falta de protección en muchas ocasiones, sino que es la discriminación. La discriminación que sufrimos a la hora de no poder acceder a los derechos sociales, económicos y culturales que en igualdad nos corresponden como el resto de los ciudadanos. Y este es el reto, el principal reto que tenemos en España. España forma parte del 61% de países de Naciones Unidas que reconocen que no criminalizan a las personas homosexuales y nos identifican con los mismos derechos de las personas heterosexuales. El 61%. Es decir, que el dato a la inversa sería que hay un 40% de países de Naciones Unidas que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. España está entre los países, entre los 103 países que equiparan el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales entre personas heterosexuales y homosexuales. Hay países donde si tú eres homosexual, tu edad para consentir una relación sexual es diferente a si fueras heterosexual. Esto se llega a producir. España es de los 40 países en los que existe el agravante dentro del Código Penal cuando te agreden o cuando te infligen un delito por orientación sexual, no por identidad de género. Y España es de los 36 países donde está prohibida la incitación al odio. Estamos entre los 22 países que reconocen el matrimonio y entre los 26 que reconocen la adopción conjunta y los 18 que reconocen la adopción del otro cónyuge. Como veis, los números no son muy contundentes. No son muy contundentes. España, efectivamente, va muy por delante, pero España es una parte de una isla y seguimos siendo, las personas LGBTI, una minoría. Y es importante que no perdamos de vista esto. Somos minoría y somos vulnerables. Aunque estemos muy seguros en esta sala de este hotel, nos sintamos muy confortables, efectivamente no vaya a entrar la policía a disolver esta reunión que podría pasar en otro país, ¿no? Por tanto, estamos en ese lado de la balanza en el que sigue existiendo pues la protección, ¿no? Pero se están creando nuevas formas para criminalizarnos, ¿no? Y estas nuevas formas para criminalizarnos, para perseguirnos, para estigmatizarnos, están basadas en la moralidad. El argumento, la base a partir de la cual se construyen todas estas formas de persecución, de hostigamiento, de discriminación, tiene una base moral, tiene una base que se centra en los valores tradicionales o en los valores religiosos. Y España es un país profundamente religioso. No podemos olvidar las declaraciones que hace una semana, hace 2 semanas, de manera reiterada, ha hecho el arzobispo de Valencia, Cañizares, ¿no? Pues, denigrando lo que son nuestras familias, diciendo que venimos a provocar el fin del mundo, ¿no? Es algo que diríamos, bueno, al fin y al cabo, un 13% de la población española es católica practicante, solo un 13%. ¿Ya? Pero es que en ese 13% de la población española católica practicante hay personas LGBTI. Y hay personas LGBTI que pueden estar sufriendo la discriminación y el hostigamiento que en sus entornos familiares, que sus entornos más cercanos puede provocar una creencia religiosa como la de que somos malditos, somos enfermos, somos antinatura, somos pervertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso si nos centráramos solamente en este dato del 13%, que luego la religión católica influye mucho más allá. Yo me quedé un poco impresionada la semana pasada cuando estuve en Melilla, porque claro, preguntaba por el islamismo, la cultura del islam, todas estas cosas, ¿no? Y me hablaban de que efectivamente se está produciendo una radicalización, no en amplitud, sino que las personas que son religiosas se están radicalizando cada vez más, ¿no? Y efectivamente pues eso puede estar
teniendo una cierta ampliación hacia más colectivos, hacia más captación. Pero no es por ahí por donde preocupa ahora, no porque coja mucho volumen, sino porque está cogiendo mucha raíz el tema del extremismo religioso, en concreto en el Islam. Me decían que la manera que tenían de atacar a los jóvenes querellenses de religión musulmana, aspecto, entre comillas, occidental, la manera que tenían de atacarles era decirle que eran unos maricones, ¿no? La manera que tenían de decirles no eres fiel a la religión musulmana es porque eres un maricón, ¿no? Y yo me quedaba alucinada. Claro, las mujeres les decían eres una zorra, eres una puta, ¿no? Con lo cual en el fondo hay un tema de género que es muy llamativo, ¿no? Es este tema en el que las religiones cogen el estereotipo que existe sobre la mujer, sobre lo femenino, sobre la debilidad, sobre lo que tiene que ser el hombre, sobre lo que tiene que ser lo masculino, ¿no? Y lo llevan hasta el extremo de a nosotros meternos en una especie de distorsión de lo que es el ser humano. El ser humano es lo que quiera ser. Si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, si quiere ser hombre-mujer, lo que quiera ser. Cada uno se identifica con lo que en ese momento siente que es y quiere llegar a expresar, ¿no? Es importante en España, y me voy a ir a centrar un poquito en España, que miramos cuál es el avance de las leyes. Es positivo, podemos decir, bien, estamos más o menos bien. Yo tendría muchas pegas y al final voy a hacer ahí una especie de resumen de cuáles son las propuestas que creo que es importante hacer, pero sería muy importante ver cuál es la experiencia de las personas, ¿no? Para poder ver si una ley está suficientemente implantada, si una ley realmente es avanzada. No basta tener un papel que te diga tenemos la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Sería muy interesante ver qué se encuentran muchas familias cuando van a escribir a sus hijos a los colegios. Y se encuentran documentos donde pone padre-madre, directamente. Y tú eres dos mamás o eres dos papás y tienes que rellenar la casilla en una figura que no te corresponde. Luego hemos avanzado, sí, matrimonio igualitario, familias diversas, cuentos fantásticos y maravillosos que recomiendo, por supuesto que sí, pero que cuentos que cuando pides dentro de la escuela a la profesora que incorpore la diversidad a través de estos cuentos maravillosos que tenemos, la profesora te dice, pero si no hay ningún problema, ¿por qué vamos a hablar de diversidad familiar? Pero es que tiene que haber algún problema para la diversidad familiar. Tiene que haber algún problema, es decir, tiene que darse un conflicto para que hablemos de lo que es una normalidad y queremos que sea una normalización. Bueno, pues tenemos grandes avances en cuanto al matrimonio, pero tenemos grandes carencias en cuanto a la implantación luego práctica y del día a día, de la experiencia de las personas del día a día, en cuanto a esa implantación. Efectivamente, la visibilidad es algo que vemos, ¿no? Lo vemos en las series, con grandes estereotipos para mi pesar, y lo vemos en los programas, ¿no? Pero claro, luego la visibilidad en las escuelas, ¿qué ocurre con la visibilidad en las escuelas? ¿No? El número de chavales y de chavalas que están siendo acosados por expresar un género diferente al que se está diciendo, pues es muy llamativo, ¿no? Con lo cual, es muy llamativo, no, es muy preocupante. Con lo cual tenemos un problema muy importante dentro de las escuelas. Tenemos un problema y es que nosotros somos visibles, pero los hijos de nuestros amigos, nuestros propios hijos, nuestros propios familiares, el entorno que nos rodea, le queda todavía mucho para no relacionarse con los iguales a través de estereotipos, de prejuicios y de clichés que no se corresponden a la realidad. Con lo cual el bullying y el acoso es un gran problema en este país que no se aborda porque efectivamente dentro de lo que es el currículum educativo se ha omitido una asignatura que se habla de educación en valores, pero que desde luego un enfoque de derechos yo diría de educación en derechos. Porque los valores ¿de quién? ¿No? Llega la Iglesia Católica y te dice los valores religiosos, llega la corriente musulmana y te dice los valores musulmanes, ¿no? Educación en derechos humanos, en derechos universales, en derechos que corresponden al margen de la raza, de la orientación, del género, de la clase, de la nacionalidad, etc. No está prohibida las terapias curativas de la homosexualidad en España, no están prohibidas. No están prohibidas. No están prohibidas. No hay una ley que prohíba explícitamente y que castigue a los psicólogos, a los profesionales y a los padres o a las madres que llevan a sus hijos a un psicólogo para que le cure de la homosexualidad. No están prohibidas explícitamente. Podemos sortear caminos para decir que se ha producido un daño, etcétera, etcétera, pero no están prohibidas explícitamente. Mi madre lo primero que me dijo cuando salí del armario es: conozco a un psicólogo que te puede ayudar. Yo quiero y adoro a mi madre. Y ella siento que me quiere y me adora, ¿no?
pero esa fue su primera reacción. Obviamente no es el caso porque no me he curado, estoy aquí, pero ocurre. Y dentro de lo que es la religión católica hay organizaciones donde la gente presta su testimonio y te encuentras con muchos chavales y muchas chavalas que han vivido realmente situaciones muy tormentosas y muy tortuosas a través de consejeros espirituales, de psicólogos, de psiquiatras, de educadores que les han dicho que podían volver a ser normales. Ese es un tema que tenemos pendiente. En España está muy pendiente todo lo que es la violencia de género y la discriminación a las mujeres, nos guste o no. Este es un país donde el enfoque de género está completamente omitido. De hecho, hay dos situaciones prácticas en las que las mujeres tenemos una clara desventaja. Una, si yo voy con mi mujer, no estoy casada, al registro civil a inscribir a nuestro hijo, no nos lo van a escribir si no estamos casadas. Si yo voy con un chico, que puede ser mi marido, no, mi amante, lo que sea, y digo, este niño es de este señor, me lo van a registrar. Se ha hecho una reforma hace muy poco de la ley de registro civil y esto nos ha cambiado. Se ha metido el tema de la gestación subrogada, que creo que es un tema que hay que abordar desde un enfoque de derechos, pero no se ha metido el tema de la inscripción registral del hijo de dos mujeres que no estén casadas. Lo que supone una diferencia a la inscripción registral del hijo de dos personas heterosexuales que tampoco estén casadas. Hay otra discriminación clarísima que es el tema del acceso a las técnicas de reproducción asistida. Las mujeres no podemos acceder, las parejas lesbianas no podemos acceder al sistema público de reproducción asistida. ¿Qué le faltaría a España para ir un poco ahí acabando? Porque si no, yo me dejáis hablar y puedo hablar muchísimo. Bueno, obviamente están estas grandes leyes y estos grandes pactos y estas grandes cosas que nos faltan y que son muy necesarias, pero que también cuando se hagan es necesario que tengan una dotación presupuestaria y que tengan una planificación de plazos. Tenemos que exigir, en cualquier ley, pero en estas especialmente, que las leyes que se aprueban tengan dotación presupuestaria y tengan planificación de plazos de cumplimiento. ¿Por qué? Porque puede ocurrir como el Estatuto de la Víctima, que es un estatuto que a nosotros también, como personas LGBTI, nos protege, pero que es un estatuto fantástico, que responde a todas las recomendaciones de Europa, pero que tiene 0 euros a la hora de implementarlo. Y cuando una víctima tiene que ser atendida, os imaginaréis que lo que necesita son recursos habitacionales, recursos sociales, recursos psicológicos, atención especializada, hay que formar a los agentes que la van a atender, jurídicos, sociales, bla, 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 sanitarios. Claro, hacer un estatuto de la víctima que va a requerir todo este tipo de recursos sin dotación presupuestaria es imposible a no ser que quieras que lo haga la caridad. Y si entramos a que lo hagan las organizaciones sin ánimo de lucro por la cara, que lo hagan las congregaciones religiosas en su ideario de caridad que tienen que hacer, nos exponemos a que se hagan bajo valores y bajo principios que no responden a los que tiene que velar un Estado cuando uno tiene que atender a unas víctimas. Con lo cual es importante una aprobación de la ley integral trans, por supuesto que sí, hay que luchar por esa ley. No basta que estén en determinadas comunidades aportados y diseminados algunos artículos, ¿no? Es necesaria la atención sanitaria despatologizante, es necesaria la atención integral para las personas migrantes. No nos podemos olvidar de la realidad de las personas migrantes, de las que están en situación regular y de las que están en situación irregular. El tema del asilo es un tema que está pendiente también en España. En general, el tema del asilo está pendiente en España. Pero cuando estamos hablando de aquellas personas que huyen de ese 40% de países donde sí está criminalizada la homosexualidad, el asilo es fundamental. Es importante que reconozcamos que va a haber personas que quieran entrar en nuestro país porque están huyendo de la persecución y del hostigamiento que supone su orientación o su identidad. Es importante que haya una atención igualitaria en todas las comunidades autónomas. También es importantísimo el tema de la atención integral a los menores trans. Ahí la verdad es que hay que reconocer el inmenso trabajo que están haciendo ahora mismo asociaciones y fundaciones por los menores trans. Nos están enseñando a muchos activistas a cómo hay que caminar a la hora de integrar realidades, con amabilidad, con contundencia y desde luego con claridad. Ese es el sistema para hacer un cambio posible. Hace falta un pacto por la educación, hace falta un pacto de Estado por el VIH, fundamental. Una malísima noticia que podemos recibir estos días es, se está celebrando en Nueva York una especie de, me imagino que lo sabéis, ¿no?, de convención mundial sobre el tema del SIDA.
Bueno, pues ayer mismo hubo una serie de países encabezados por Rusia e Irán que se negaron a que el colectivo LGBT sea mencionado explícitamente en las resoluciones y en los protocolos para poder erradicar el VIH en el 2030. O dicho con otras palabras, quieren que queden solamente términos genéricos, que no aparezca de manera explícita el tema de la orientación sexual y de la identidad de género. Cuando hablamos de derechos humanos es tan importante la claridad, es tan importante que los artículos no queden vagos, no queden confusos, que se definan bien las cosas y que se señalen bien los colectivos a los que va a afectar esa ley o esas medidas, porque si no lo que estamos haciendo es que quede en manos del funcionario de turno. Es muy importante que las leyes sean precisas y lo que se quiere hacer en Nueva York, encabezados por Rusia, por Indonesia, por Irán, por toda la parte más homófoba y transfoba de Naciones Unidas, es que eso no aparezca explícitamente. Es realmente preocupante. Bueno, por cierto, han prohibido y han vetado que en la jornada de clausura estén 11 organizaciones LGBTI contundentes, de peso, ¿eh? O sea, con estas estamos gastándonoslas. Con lo cual el tema del VIH es un tema muy importante, porque además hay que implantar, por fin, medidas contra el estigma. Hay mucha gente con VIH que vive el estigma, el propio que le han implantado y el de su entorno, y que se está muriendo porque no accede a medicación, porque se dejan morir, porque no quieren la calidad de vida, porque se creen que no merecen esa calidad de vida o porque no acceden. Es muy importante que haya medidas que luchen contra el estigma. Es importante, por supuesto que sí, el Pacto de Estado por el VIH, ¿no? que he dicho antes. Es importante que haya organismos públicos en materia LGBTI. Es importante que haya adopción sin trabas. Es importante que no se acepten cláusulas como las que hemos aceptado a la Federación Rusa respecto al tema del seguimiento de los niños que son adoptados internacionalmente. No es posible. No podemos admitir que un país nos cuele que en interés del menor no puede haber parejas homosexuales. Es que no va contra el interés del menor. Una familia diversa. No va contra el interés del menor. Es muy importante que los convenios colectivos, y esto afecta al ámbito empresarial, se hagan desde un enfoque LGBTI. Que los planes de igualdad incorporen explícitamente el tema LGBTI. Es importante que empecemos a hablar de los derechos intersexuales. Es importantísimo que formemos parte de ese club muy selecto que recoge dentro de su constitución la protección explícita, la no discriminación a las personas por su orientación sexual e identidad de género. Solo 6 países en este momento recogen esa prohibición de discriminación explícitamente en su constitución. Es importante que España la recoja. Es importante que quede blindado por la Constitución. Es importante que se atienda a las personas mayores LGBTI. Es importante que las residencias de mayores no vuelvan a armarizar a nuestra gente. Es importante que tengamos en cuenta la memoria histórica de la que partimos. Tenemos una deuda con las personas mayores LGBTI. Tenemos una deuda con las personas no tan mayores LGBTI. Hace 2 días pude ir a la presentación de un libro que os recomiendo, es terrible, pero muy recomendable, que se llama Los internados del miedo. Y habla de los centros, de las inclusas, de los internados que durante la época del franquismo estaban funcionando y a los que se metían a los niños y a las niñas y en los cuales se han sometido a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Os reconoceré que yo tengo 45 voy a cumplir. Tengo 44 años y cumplo dentro de unos días 45. Bueno, os reconoceré que me quedé muy impresionada cuando salió una mujer a hablar y me dijo que tenía 48 años y que ella había empezado a vivir todas esas torturas en estos sitios cuando tenía 4. Y yo dije, es de mi edad, es de mi edad. Pues hay mucha gente que ha vivido una situación muy terrible y muy dolorosa durante la época del franquismo, muchas personas mayores, pero también mucha gente de 40, 50 años, que igual a los que estamos más en este lado no nos parecen tan mayores, ¿no? Que tenemos que reconocer que hay ese dolor, pero sobre todo tenemos que abordarlo desde lo que son las instituciones sanitarias, desde lo que son las instituciones sociales. Yo he trabajado durante mucho tiempo en ONGs, en ámbitos de exclusión social, con personas sin hogar y con chavales en situación de gran desventaja. Y había gente de ese libro que a mí me recordaba a las madres y a los padres de los chavales que yo había entrevistado, y había personas sin hogar que a mí me recordaban
algunas de esas personas. Con lo cual las ONGs tienen que incorporar dentro de su atención y su protocolo a estas personas que han podido vivir esas experiencias y que son parte de toda su situación traumática y de exclusión. Hace falta luchar contra la xerofobia y hace falta también establecer una política de cooperación internacional en la que el tema de los derechos LGTBI se incorpore. Es fundamental. Y hace falta, por supuesto, pues todo un tema de incorporar en las relaciones internacionales, en la política internacional, en las relaciones con el exterior, el tema LGBTI. Ayer también se aprobó por 18 países de la Unión Europea, se aprobó la posibilidad, porque este es un tema muy delicado y además en el ámbito empresarial terminará afectando de una u otra forma, el tema de la movilidad en Europa, de las familias, ¿no? De los derechos que se mueven por Europa. Las familias nos movemos con nuestras mujeres, nos movemos con nuestros hijos, nos movemos con nuestros maridos, nos movemos por Europa y cuando nos trasladamos a otro país, pues pueden suceder muchas cosas. Nos podemos separar, podemos tener un accidente, podemos enviudar, podemos querer casarnos con una persona allí. ¿Y qué ocurre? Que la legislación en Europa no es uniforme, la legislación en Europa no es homogénea. Bueno, pues ayer se aprobó algo que es una buena noticia, en principio el titular es bueno, y es que 18 países llegaron a un acuerdo respecto a lo que tiene que ver con las prestaciones patrimoniales de las personas, de las parejas del mismo sexo. Dices, bueno, en principio bien, lo van a pasar al Parlamento Europeo y esto nos va a beneficiar a la hora de nuestra movilidad. En principio bien, porque 18 no es el total de países de la Unión Europea. La Unión Europea está compuesta por 28. Hay 10 países de la Unión Europea que se han negado a negociar este acuerdo. Entre ellos Polonia y Hungría. ¿Por qué? Porque entienden que ese tipo de acuerdos vulnera su concepto cultural, su identidad nacional de familia. Con lo cual es muy importante este tipo de política exterior, es muy importante que el gobierno de España se esgrima, no en la bandera LGBTI, no hace falta que vaya con la bandera arcoíris, no tiene que ser el más gay friendly del mundo, pero sí tiene que pensar en los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Si en España se nos han reconocido ya una serie de derechos, si nos podemos casar, si podemos tener una familia, si podemos disfrutar de la igualdad casi real, es muy importante que nuestro gobierno defienda nuestros intereses y los de nuestros hijos, entre otras cosas porque al hacerlo no está agrediendo a nadie ni está yendo contra los intereses de nadie. Es un tema de derechos humanos. Bueno, por último, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, si no damos ahí un turnito, ya se me acabó hace ya mucho, pero es que no lo he visto, lo tenías que haber puesto aquí, lo siento, disculpadme. Bueno, por último os quería dar esos datos de Metroscopia. Nosotros hicimos un sondeo que espero que podamos sacar, pero no sé si la política nos lo va a permitir. Yo colaboro con Metroscopia en la parte de análisis, de desigualdad. Colaboro con muchas cosas, una de ellas es Metroscopia. Luego, para los que me conozcan de otra cosa, dirán, pero esta chica, ¿qué se dedica? ¿No? Y me lo dice mucha gente, pero ¿tú qué haces? ¿No? Y bueno, pues yo hago muchas cosas, como todo el mundo. Entonces, en este análisis que hicimos, nos preocupamos, hicimos una serie de preguntas, bueno, ¿qué le parece a usted el matrimonio, la adopción, la transexualidad? Pues una serie de preguntas que eran que lo afirmativo era una persona tolerante, luego describimos un perfil ambivalente y luego un perfil 100% intolerante, es decir, la persona que nos había dicho a todo no, a todas las preguntas que habíamos hecho sobre diversidad sexual nos había dicho no, entendíamos que era 100% intolerante. Bueno, en España, según este sondeo, hay un 9% de población 100% intolerante. Un 9% no está mal, tampoco podemos pedir peras al olmo, sería 1 de cada 10, no llegaría. Lo que hay que mirar con atención es que hay un 20% de población con una conducta ambivalente. Y que 100% tolerante hay un 70% de la población, que no está mal, pero bueno, que tampoco un 70%, no está mal, seamos optimistas, ¿vale? Un 70%. Si nos vamos al perfil, que esto es muy interesante, ¿no? Podríamos decir, ¿cuál es el perfil de la persona 100% intolerante? No voy a entrar en los otros para no entretenernos y dar pie a preguntas, ¿no? Pues el perfil, ¿quiénes son los más intolerantes? Por los que tienen más de 65 años. Una de cada cuatro personas con más de 65 años es 100% intolerante. Respecto al tema de las creencias religiosas, pues
Curiosamente, entre los católicos hay un 12% católicos practicantes, un 12% de personas intolerantes. No es tanto, no es tanto. Entre hombres y mujeres, repartido por igual. No hay, los hombres no son más intolerantes o las mujeres no son más intolerantes. Respecto al tema de los estudios, esto es muy interesante. Son aquellos sin estudios o aquellos que tienen estudios básicos donde más se concentra la intolerancia. Obvio, ¿no? Por eso es tan importante un pacto de Estado en la educación, y por eso es tan importante una asignatura de educación en derechos, ¿no? Y por eso es tan importante que se aborde de manera rápida y eficaz el tema del bullying en las aulas. Es muy importante. Y en ideología, bueno, pues muy obvio, ¿no? También la gente que está situada más a la derecha o muy a la derecha en la escala ideológica, pues es la más intolerante, ¿no? Con lo cual, realmente no es muy revelador, ¿no? Respondemos un poco pues, a personas sin estudios, persona mayor, persona con creencias religiosas arraigadas, no tiene que ver con el género, ¿no? Y persona más bien conservadora o de una ideología más, ¿no? Pues del 5 de la escala ideológica hacia adelante. Quizá para mí el resultado de esta charla y de la reflexión que yo vengo haciendo en diferentes foros y en el foro empresarial yo creo que es importante, es no perder de vista que seguimos siendo parte del colectivo vulnerable. Y que eso quiere decir que tenemos que seguir formando parte del movimiento que luche por los derechos humanos de todos los colectivos vulnerables. Porque cuando se produce una situación de discriminación, de hostigamiento, por persecución, no van solo a por un colectivo, se va por todos los colectivos vulnerables sistemáticamente. Y en este momento en la escena geopolítica, las personas LGBT somos una moneda de cambio muy interesante para ver quién está más a favor o no de su pueblo. El argumento que nos encontramos en muchos países es que ser africano es no ser gay, ser ruso es no ser gay, ser musulmán es no ser gay. Y es la manera más simplona de definir lo que es ser un verdadero patriota, un verdadero religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es importante que no perdamos de vista este enfoque, que no dejemos de sentirnos vulnerables, no para tener miedo, sino para tener ganas de luchar por los derechos de todos. Muchas gracias.